La madrugada del jueves, 21 de noviembre, la tranquilidad de la colonia Palmira en Cuernavaca, Morelos, se rompe de manera brutal. Aproximadamente a las 5:47 de la mañana, cuando la mayoría de los vecinos aún duermen, el sonido inconfundible de disparos de armas de alto calibre sacude el barrio. Los hechos que se desarrollan durante los siguientes minutos marcan otro episodio violento en la guerra territorial que grupos del crimen organizado libran por el control de plazas estratégicas en territorio morelense. Los primeros reportes al número de emergencias llegan exactamente a las 5:52 de la mañana. Vecinos aterrorizados informan sobre balacera en progreso en la calle Jacarandas, entre las calles Bugambilias y Magnolias. Mencionan vehículos desconocidos, hombres armados y caos total en zona residencial que hasta hace pocos años era considerada tranquila y segura para familias trabajadoras. Cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llegan al lugar aproximadamente a las 6:08 de la mañana, 16 minutos después de la primera llamada, la escena que encuentran resulta perturbadora incluso para oficiales con años de experiencia en Morelos, estado que desafortunadamente ha visto más que su parte justa de violencia relacionada con narcotráfico durante la última década. Dos cuerpos yacen sobre el pavimento en medio de un charco de sangre que se extiende varios metros cuadrados. Las víctimas presentan múltiples impactos de bala. Los casquillos percutidos esparcidos por toda el área sugieren que los agresores utilizaron armas de diferentes calibres durante el ataque. La cantidad de casquillos recolectados posteriormente por peritos supera los 80, indicando que se trató de ejecución planeada con intención de enviar mensaje contundente. A pocos metros de los cuerpos, las autoridades localizan vehículo Nissan Suru color blanco con placas del Estado de México. El automóvil presenta al menos 23 impactos de bala concentrados principalmente en puertas del conductor y copiloto, parabrisas y cofre. Las ventanas están completamente destrozadas. Fragmentos de vidrio cubren los asientos delanteros mezclados con manchas de sangre. El motor aún está tibio cuando los oficiales lo revisan, confirmando que las víctimas llegaron al lugar poco antes del ataque. Dentro del vehículo, los investigadores encuentran dos teléfonos celulares, una mochila con ropa y documentación que posteriormente permitirá identificar a una de las víctimas. No encuentran armas, sugiriendo que las víctimas no alcanzaron a defenderse o que simplemente no portaban armamento en el momento del ataque. El perímetro es acordonado inmediatamente. Elementos de Policía Estatal y Guardia Nacional llegan como refuerzo aproximadamente a las 6:25 de la mañana. La calle Jacarandas se transforma en escena de crimen activa donde peritos forenses trabajan meticulosamente durante las siguientes horas documentando cada detalle. Los vecinos comienzan a salir cautelosamente de sus casas conforme transcurre la mañana. Sus testimonios recolectados por investigadores durante las primeras horas pintan imagen aterradora de lo sucedido. Doña Mercedes, mujer de 67 años que vive a media cuadra del lugar de los hechos, relata que despertó por ruido de camionetas acelerando agresivamente por la calle aproximadamente a las 5:45 de la mañana. 2 minutos después escuchó ráfaga tras ráfaga de disparos que le recordaron los tiempos más violentos que Morelos vivió años atrás durante guerra entre grupos que peleaban por control de narcomenudeo y extorsión en Cuernavaca. Don Arturo, comerciante de 54 años cuya casa está justo frente a donde quedaron los cuerpos, cuenta que desde su ventana alcanzó a ver 3 vehículos oscuros, aparentemente camionetas tipo SUV, rodeando el Nissan blanco. Hombres vestidos con ropa táctica y portando armas largas descendieron y comenzaron a disparar sin mediar palabra. El ataque duró aproximadamente 90 segundos según su cálculo, aunque admite que en medio del terror el tiempo pierde significado real. Después los atacantes subieron a sus vehículos y abandonaron la zona a toda velocidad con dirección hacia la autopista que conecta Cuernavaca con Cuautla. Joven madre de 32 años que prefiere mantener anonimato por temor a represalias menciona que uno de los vehículos de los atacantes tenía mantas o lonas con logotipos que no alcanzó a identificar claramente en la oscuridad de la madrugada, pero que parecían intentar identificarse como grupo criminal específico. Este detalle resulta crucial porque coincide con patrón que Cártel Jalisco Nueva Generación ha utilizado en otros estados cuando ejecuta operaciones en territorios disputados, buscando no solo eliminar objetivos sino también dejar claro quién está detrás del golpe. La identificación de las víctimas toma varias horas. Los cuerpos no portaban identificaciones oficiales, patrón común entre personas involucradas en actividades del crimen organizado que evitan cargar documentos para dificultar su identificación en caso de ser detenidos o ejecutados. Sin embargo, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, mediante huellas dactilares y documentos encontrados en el vehículo, autoridades confirman identidad de una de las víctimas. Se trata de Juan Carlos, conocido en el ambiente delictivo como El Cholo, hombre de 34 años originario de Huitzilac, Morelos, con antecedentes penales por extorsión, delitos contra la salud y portación ilegal de armas. El Cholo era figura conocida para autoridades estatales.
Reportes de inteligencia lo ubicaban como operador de célula de extorsión vinculada a la familia michoacana en zona norte de Cuernavaca y municipios aledaños. Su modus operandi consistía en extorsionar a comerciantes pequeños y medianos, principalmente tiendas de abarrotes, tortillerías, ferreterías y negocios familiares que representan columna vertebral de economía local en colonias trabajadoras de Morelos. Para quienes vivimos en México y conocemos realidad de comerciantes que se levantan antes del amanecer para abrir sus negocios, que invierten cada peso ganado con sudor y sacrificio, que sostienen familias enteras con ganancias cada vez más apretadas por inflación y competencia de grandes cadenas, la extorsión representa crimen particularmente doloroso. No se trata solo de dinero. Se trata de robarle futuro a familias que trabajan honradamente, de obligarlas a pagar derecho de piso por el simple privilegio de ganarse la vida dignamente en su propia tierra. El Cholo y su célula habían perfeccionado sistema de extorsión que sangraba a decenas de comerciantes mensualmente. Llegaban en motos o automóviles sin placas, siempre en grupos de 2 o 3 individuos. Solicitaban cantidades que variaban entre 500 y 5,000 pesos semanales dependiendo del tamaño y tipo de negocio. Las amenazas eran directas. O pagas o te quemamos el changarro. O cooperas o le pasa algo a tu familia. Para comerciante que apenas saca 2,000 o 3,000 pesos de ganancia semanal, entregar 500 o 1,000 pesos a extorsionadores representa diferencia entre poder pagar renta, luz y comida o tener que cerrar negocio que quizás lleva generaciones en la familia. Muchos comerciantes en Morelos han sido obligados a cerrar sus negocios, no porque no sean rentables, sino porque después de pagar extorsión simplemente no queda dinero suficiente para sostener operaciones. Otros han tenido que despedir empleados, reduciendo fuentes de trabajo en comunidades que desesperadamente las necesitan. Los más desafortunados, aquellos que se negaron a pagar o no pudieron cumplir con cuotas exigidas, han visto sus negocios incendiados o han sufrido agresiones físicas que los dejaron hospitalizados o peor. La segunda víctima es identificada posteriormente como Rodrigo, hombre de 29 años originario de Temisco, Morelos, también vinculado a operaciones de la familia michoacana en la región. Su papel específico dentro de la organización no es completamente claro en primeras horas de investigación, pero su presencia junto al Cholo sugiere que probablemente funcionaba como escolta o colaborador directo en actividades de extorsión. Conforme avanza la mañana del jueves y peritos continúan procesando escena del crimen, autoridades ministeriales comienzan a reconstruir eventos que llevaron a esta ejecución. El análisis de llamadas telefónicas, movimientos previos de las víctimas y patrones de actividad delictiva en zona revelan contexto más amplio que explica por qué el Cholo y su acompañante terminaron acribillados en calle de Colonia Palmira. Durante semanas previas, habitantes de colonias del norte de Cuernavaca habían notado presencia incrementada de individuos desconocidos realizando aparente labor de vigilancia. Vehículos con placas de otros estados circulaban lentamente por calles. Grupos de hombres jóvenes se estacionaban en esquinas observando movimientos de personas y negocios. Este patrón es característico de células del crimen organizado que están mapeando territorio nuevo antes de intentar tomar control. Fuentes cercanas a investigación que prefieren mantener anonimato por razones de seguridad indican que Cártel Jalisco Nueva Generación había identificado a Morelos como plaza estratégica para expandir operaciones. La ubicación geográfica del estado resulta invaluable. Colinda con Ciudad de México, el mercado de consumo de drogas más grande del país. Tiene acceso directo a autopistas que conectan con Guerrero al sur, estado productor de heroína y metanfetaminas, y con Puebla al este, ruta hacia puertos del Golfo de México. El control de Morelos permitiría a CJNG establecer corredor seguro para mover droga desde zonas de producción hacia mercados de consumo masivo sin depender de plazas controladas por organizaciones rivales. Además, los millones de pesos generados mensualmente por extorsión a comercios en ciudades como Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temisco representan fuente de ingresos constante que financia operaciones, paga nóminas de sicarios y compra lealtades. La familia michoacana, organización criminal con raíces en Michoacán, pero que durante años ha expandido operaciones a estados vecinos incluyendo Morelos, no estaba dispuesta a ceder territorio sin pelear. Durante meses previos se había registrado tensión creciente manifestada en enfrentamientos esporádicos, levantones de operadores de bajo nivel y hallazgos de cuerpos con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales. Para el ciudadano común, para el padre de familia que sale temprano a trabajar, para la madre que lleva a sus hijos a la escuela, para el joven que busca oportunidades honestas de salir adelante, esta guerra territorial representa pesadilla constante. Cada balacera es recordatorio de que la violencia puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar. Cada ejecución es señal de que grupos armados operan con impunidad insultante en colonias donde familias han vivido toda la vida. La ejecución del Cholo y su acompañante en Colonia Palmira no fue acto aleatorio de violencia.
Fue operación calculada que CJNG ejecutó para decapitar estructura de extorsión de la familia michoacana en zona norte de Cuernavaca. Eliminar a operador clave, como el Cholo envía mensaje múltiple. A la familia michoacana le dice que CJNG tiene capacidad de inteligencia para identificar y neutralizar sus operadores en territorio morelense. A comerciantes extorsionados les indica que hay cambio de mando y probablemente pronto llegarán nuevos cobradores exigiendo cuotas. A autoridades les demuestra que grupos criminales siguen operando con libertad preocupante. El análisis de escena del crimen revela nivel de planeación y recursos que CJNG invirtió en esta operación. La cantidad de sicarios involucrados, estimada entre 8 y 12 hombres según testimonios de vecinos, sugiere que no escatimaron personal. El uso de 3 vehículos permitió rodear completamente el Nissan de las víctimas, eliminando cualquier posibilidad de escape. La elección de horario, madrugada cuando hay menos testigos y tráfico vehicular mínimo, demuestra pensamiento táctico. La ejecución rápida y retiro veloz antes de llegada de autoridades muestra disciplina operativa. Los más de 80 casquillos recuperados incluyen calibres 7.62 mm y 5.56 mm, típicos de fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15 que grupos criminales prefieren por su poder de fuego y disponibilidad de mercado negro de armas. También se encuentran casquillos de calibre 9 mm, probablemente de pistolas o subametralladoras. La mezcla de calibres confirma que múltiples sicarios dispararon simultáneamente, asegurando que las víctimas no tuvieran oportunidad alguna de sobrevivir. Durante horas siguientes, aproximadamente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde del jueves, autoridades estatales intensifican patrullajes en zona norte de Cuernavaca y municipios colindantes. Retenes son establecidos en accesos principales buscando vehículos y personas sospechosas. Sin embargo, los atacantes evidentemente planearon rutas de escape efectivas porque no hay reportes de detenciones relacionadas con ejecución durante ese día. La noticia del doble homicidio se esparce rápidamente por Cuernavaca durante la mañana. En mercados, tiendas y lugares donde comerciantes se reúnen, el tema domina conversaciones. Muchos conocían al Cholo, no como amigo sino como extorsionador que regularmente visitaba negocios exigiendo pagos. Las reacciones son complejas y reveladoras de trauma que extorsión genera en comunidades. Algunos comerciantes expresan alivio discreto porque figura que los aterrorizaba ya no podrá seguir extorsionándolos. Otros muestran preocupación porque saben que su muerte no significa fin de extorsión, solo cambio de extorsionador. Unos más manifiestan temor porque ejecución tan violenta en colonia residencial indica que guerra entre grupos está escalando y pronto podría haber más violencia que afecte a población civil inocente. Don Roberto, dueño de ferretería en colonia aledaña a Palmira que durante 2 años pagó cuotas semanales al Cholo, comparte su perspectiva con voz cansada de hombre que ha visto demasiado. Cuenta que cada martes a las 10 de la mañana, como reloj, llegaba el Cholo acompañado de otro sujeto. Pedían su cooperación de 800 pesos semanales. Nunca llegaban armados visiblemente, no hacían escándalos, pero la amenaza implícita estaba siempre presente. Don Roberto sabía que negarse significaba poner en riesgo su negocio y potencialmente su familia. Durante 2 años entregó aproximadamente 83.200 pesos. Dinero que pudo haber reinvertido en inventario, que pudo haber usado para reparar techo de su casa que gotea cada temporada de lluvias, que pudo haber ahorrado para educación de sus nietos. En lugar de eso, ese dinero financió estilo de vida de criminales, compró armas que siembran terror y perpetuó ciclo de violencia que consume comunidades enteras. Ahora, con el Cholo muerto, don Roberto no siente alegría. Siente incertidumbre. Pregunta que lo atormenta es simple pero aterradora. ¿Quién vendrá ahora? ¿Cuánto pedirán? ¿Serán más violentos? Para comerciantes atrapados en esta pesadilla, cambio de grupos criminales raramente significa liberación. Usualmente solo significa nuevo conjunto de extorsionadores, posiblemente más agresivos mientras establecen control. Esta realidad brutal es punto de dolor profundo para millones de mexicanos trabajadores. Levantarse cada día sabiendo que parte significativa de lo que ganas con trabajo honesto terminará en manos de criminales. Vivir con miedo constante de que un día no puedas pagar y sufras consecuencias. Ver cómo autoridades parecen incapaces o no dispuestas a detener el sangrado. Para mexicanos que viven en Estados Unidos y mantienen negocios o familias en México, este tipo de noticias genera angustia especial. Muchos envían dinero cada mes para sostener comercios familiares o apoyar a parientes. Saber que parte de ese dinero duramente ganado en trabajos pesados en el norte terminará siendo extorsionado por grupos criminales es fuente de frustración y enojo que carcome el alma. La investigación de la ejecución en Colonia Palmira continúa durante días siguientes. Fiscalía General del Estado de Morelos integra carpeta de investigación por homicidio calificado.
Videos de cámaras de seguridad de negocios cercanos son recolectados y analizados. Testimonios de vecinos son registrados formalmente. Llamadas telefónicas de víctimas en horas previas al ataque son rastreadas buscando pistas sobre si fueron atraídas a trampa o si el encuentro fue producto de vigilancia por parte de atacantes. Aproximadamente 72 horas después de la ejecución, fuentes de inteligencia estatal confirman que efectivamente fue operación de CJNG dirigida específicamente contra estructura de extorsión de la familia michoacana. Mensajes interceptados en redes sociales y plataformas de mensajería encriptada utilizadas por células criminales hacen referencia a la ejecución como advertencia y primer paso en campaña para tomar control de plazas morelenses que actualmente opera la familia. Esta confirmación genera alarma entre autoridades estatales y federales porque señala inicio potencial de guerra territorial que podría elevar dramáticamente niveles de violencia en Morelos durante meses siguientes. La experiencia en otros estados como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán demuestra que cuando dos organizaciones criminales poderosas disputan territorio, víctimas principales suelen ser civiles atrapados en fuego cruzado. El operativo Paricutín, que desplegó casi 2.000 elementos federales en Michoacán buscando desmantelar estructuras de CJNG, ha generado efecto no deseado de dispersar operadores hacia estados vecinos. Presionados en su territorio tradicional, células de CJNG están buscando establecerse en plazas nuevas donde puedan operar con menor presión gubernamental. Morelos, con su ubicación estratégica y mercados lucrativos de drogas y extorsión, resulta objetivo natural. Para habitantes de Morelos, especialmente aquellos que vivieron años violentos previos cuando diferentes grupos se disputaban el estado, noticias de posible nueva guerra territorial generan desesperanza. Muchas familias pensaban que lo peor había pasado, que finalmente podrían vivir con relativa tranquilidad. Ejecuciones como la de Colonia Palmira destruyen esa ilusión y traen de vuelta memorias de tiempos cuando salir de casa representaba riesgo calculado. Los jóvenes de Morelos enfrentan decisiones particularmente difíciles en este contexto. Para muchacho de 18 o 20 años sin oportunidades educativas o laborales claras, oferta de grupos criminales puede parecer tentadora. Promesas de dinero rápido, respeto inmediato y pertenencia a grupo poderoso contrastan dramáticamente con realidad de trabajos mal pagados sin futuro aparente. Sin embargo, destino de individuos como el Cholo, ejecutado a los 34 años en calle cualquiera, sirve como recordatorio brutal de que camino criminal raramente termina bien. Los días siguientes a la ejecución en Colonia Palmira revelan patrón preocupante. Reportes de extorsiones en zona norte de Cuernavaca efectivamente comienzan a cambiar. Comerciantes informan que nuevos cobradores aparecen identificándose vagamente como representantes de otra organización. Las cuotas exigidas inicialmente son similares a las que cobraba el Cholo, sugiriendo que nuevos operadores estudiaron estructura previa antes de tomar control. Sin embargo, métodos de nuevos extorsionadores resultan más agresivos. Mientras el Cholo mantenía perfil relativamente bajo, nuevos cobradores llegan en grupos más grandes, hacen demostraciones más abiertas de armas y amenazas son más explícitas y violentas. Varios comerciantes que intentaron negociar o solicitar reducción de cuotas reportan haber recibido golpizas como advertencia. Uno tuvo parabrisas de su vehículo destrozado. Otro encontró amenaza escrita clavada en puerta de su negocio. Este escalamiento de violencia es característico de grupos criminales que buscan establecer control rápidamente en territorio nuevo. Necesitan demostrar que son más peligrosos que grupo anterior para quebrar cualquier resistencia y asegurar obediencia inmediata. Para comerciantes atrapados en medio, significa que su situación paradójicamente empeoró después de eliminación del Cholo. Las autoridades de Morelos enfrentan desafío monumental. Con recursos limitados y corrupción que históricamente ha penetrado instituciones policiales estatales y municipales, su capacidad para contener guerra territorial entre organizaciones con recursos prácticamente ilimitados resulta cuestionable. Operativos de alto perfil pueden generar detenciones ocasionales y decomisos mediáticos, pero sin estrategia integral que ataque raíces del problema, resultados son típicamente temporales. La intervención federal mediante despliegue de Guardia Nacional o fuerzas especiales puede proveer alivio momentáneo, pero experiencia demuestra que presencia militar no es solución sostenible a largo plazo. Cuando tropas eventualmente se retiran, grupos criminales simplemente regresan, frecuentemente más violentos por periodo de interrupción forzada de sus operaciones. Para familias de las víctimas, incluso criminales como el Cholo, la noticia de ejecución trae dolor devastador. Madre que recibe llamada informándole que su hijo fue asesinado experimenta pérdida que ningún ser humano debería sufrir, independientemente de caminos que hijo eligió. Hermanos, hijos o parejas de ejecutados quedan con vacío que nunca se llenará completamente. Esta dimensión humana de violencia relacionada con narcotráfico frecuentemente se pierde en estadísticas y titulares.
Cada cuerpo encontrado representa familia destrozada, niños que crecerán sin padre, madres que envejecerán con dolor permanente de haber enterrado hijo. Multiplicado por miles de ejecuciones anuales en México, el trauma colectivo alcanza proporciones que marcarán generaciones enteras. La colonia Palmira, como muchas colonias en ciudades mexicanas, era lugar donde familias trabajadoras construyeron vidas modestas pero dignas. Casas pequeñas cuidadas con esmero. Calles donde niños jugaban fútbol por las tardes. Tienditas donde vecinos se conocían por nombre y compartían chismes del barrio. La violencia que irrumpió esa madrugada de jueves viola sentido de seguridad que sustenta vida comunitaria. Después de eventos como este, vecinos se vuelven más cautelosos, más desconfiados. Padres prohíben a hijos jugar en calles. Personas evitan salir después de oscurecer. La vida social que hacía comunidad vibrante se marchita bajo peso del miedo. Este deterioro de tejido social es victoria para grupos criminales porque población aterrorizada es población que no organizará resistencia, que no denunciará, que aceptará presencia criminal como realidad inevitable. Sin embargo, resistencia existe, aunque frecuentemente silenciosa y discreta por necesidad. Comerciantes que discretamente comparten información sobre extorsionadores con autoridades. Vecinos que organizan sistemas informales de vigilancia. Madres que luchan incansablemente para mantener a sus hijos alejados de tentación criminal ofreciendo amor, estructura y valores que contrarrestan promesas huecas de grupos delictivos.